Buenos días, Alodi. Hoy vamos a realizar la guía de prueba saber, el texto El Posadero, el Diablo y el Posadero. Como primer ejercicio teníamos que sacar el glosario. ¿Qué palabras nuevas encontraste en este texto, Alodi? Digamos, las dos palabras nuevas que encontré, digamos, era posadero, Ajá. que es, digamos, es como vigilar, como Una vigilante, persona una que... persona que vigila, o sí, Sí, una persona que vigila, o el dueño del posadero, de o la posada. posada, o Puede ser la persona que vigila o el dueño de la posada. ¿Listo? ¿Qué otra palabra? y la otra palabra es ¿cómo que se dice? Azotar. Azotar. Ajá. Azotar, que significa golpear, o sí, sí, significa golpear. Dar golpes como repetitivas Activamente, veces. sí. Sí, ajá, listo. Sí, también. Ahora vamos a hablar sobre lo que entendiste de esta pequeña historia. ¿Qué pasó? Cuéntanos algo. Digamos, lo que yo entendí es que el diablo fue al posadero. A la A posada. la posada era como el diablo tenía malas intenciones. La gente, digamos, se quedó viendo como el diablo como un laxo y tiene como mucho tiempo. Ujú. Entonces el posadero, digamos, lo tuvo el diablo vigilado. Ujú. Entonces el posadero encontró al diablo como en manos en la masa, digamos. Sí, así Como... decía en el texto, con las manos en la masa. ¿Y qué pasó? Entonces el posadero, digamos, le preguntó que por qué, ¿cómo se dice? Porque iba el, el diablo le, ¿cómo no sé cómo decirlo? El posadero encontró al diablo, ¿cómo se dice? Con las manos en la masa, pero el posadero, digamos, ¿Y qué le quiso hacer el posadero? el posadero quería azotar al diablo, Ujú. pero el diablo le dijo que lo esperara, como que empezaron a tener una conversación Sí. ahí. Entonces el posadero le preguntó al diablo que por qué quería golpear. Entonces el diablo dijo que era por naturaleza, por ser malo, o sea, digamos, Que su naturaleza era ser malo. o sea, Y entonces el posadero, ¿qué entonces decidió? el posadero decidió, digamos, como ahorcarlo, ¿En vez de qué? que antes de... decidió que mejor que, que golpearlo, quería decir. Ahora vamos a responder las preguntas de la guía. La primera dice, al comienzo de la historia se asegura que A. Las personas ignorantes no pueden reconocer al diablo. No, La B. El diablo es capaz de confundir a todas las personas. no, C. Todos los posaderos hacen vigilar a sus huéspedes. no. Y la D. Durante mucho tiempo el diablo abrigaba malas intenciones. La D. La D. Entonces la segunda pregunta es, al decir que el posadero sorprendió al diablo con las manos en la masa, el narrador se refiere a que A. El diablo tenía malas intenciones para los habitantes del pueblo. No, B. Descubrió el engaño en el momento en que ocurría. no. C. El diablo no pudo contenerse y demostró su verdadera esencia. C. D. Por fin se supo la verdadera vocación del diablo, panadero. Yo digo que es la C. ¿Listo? La tercera pregunta sería, según la reacción del diablo, cuando el posadero amenaza con azotarlo, el diablo A. Regaña al posadero, pues nadie tiene derecho a enojarse por los actos diabólicos. No, B. Amenaza al posadero con seguir obrando mal. no. C. Justifica sus acciones porque esa es su naturaleza y debe actuar según ella. La C. Y D. Demuestra al posadero que es inútil que se enfade con él, pues él es el diablo. La C.
Buenos días, Alodi. Estamos realizando la guía de cómo se reconoce un exquisito café. En la pregunta número 1 nos piden que describas el proceso del café descafeinado. A ver, el café descafeinado es que le quitamos toda la cafeína, pero Es un proceso por el cual proceso que pasa el café, para quitarle la cafeína, ajá, pero digamos no le daña el sabor ajá, ni como el aroma, o sea, no le Ni daña el nada. Todo el café sigue igual, pero sin cafeína, o sea. Bueno, estamos en el segundo punto de la guía que nos pide que describamos el proceso del café fuerte. Ok. El café, digamos, fuerte, son cuerpo pleno, Tiene un cuerpo pleno, sí. ¿sí? Y un sabor como ardor, sí, como intenso. Muy intenso. O sea, como digo, muy intenso. Un sabor muy intenso al paladar, ¿cierto? Al paladar, sí. Cuéntanos, Alodi, ¿cuáles serían las características de un café balanceado? Un café balanceado, cuerpo Tiene un cuerpo medio, digamos, sí, un cuerpo medio y un sabor ni ácido, digamos, tirando a fuerte, ni bajo, o sea, como ni suave. ni suave, como en el medio, o sea, está como No tiene ni un sabor intenso ni un sabor suave. o sea, como que Balanceado. quedó ahí balanceado. La pregunta número 3 nos dice ¿a qué se refiere el término caracolito? La pregunta 3 nos está preguntando qué significa el término caracolito. Significa es como que es un café, pero en chiquito, o sea, Muy pequeño. muy pequeño. Y son utilizados para crear qué tipo de café, un café intenso, un café suave, un café balanceado. Un café balanceado. Sí, muy bien. La cuarta pregunta sería, cuando el diablo se trata como una cosa tan pobre como yo, intenta A, reconocer que es muy poca cosa para ser castigado. Sí. B, confundir al posadero con una idea que sabe que es cierta. No. C, motivar al posadero para que lo castigue prontamente. No. D, convencer al posadero de que no lo castigue. No. Es la A. Seguimos con la pregunta número 5, la cual dice, cuando el posadero dice ya está, se refiere a qué. A, tu tarea de justiciera se ha cumplido. Sí. B, como de nada servirá azotar el diablo, esa solución fue la mejor. No. C, ya estaba el trabajo hecho. La C. D, de esa manera se acaba con la historia del diablo. Es la C. ¿La C o la A? La C. Listo, gracias. La pregunta 6 es, según el desenlace de la historia, ¿se puede deducir que el posadero A le hizo caso al diablo, no lo azotó, pero sí lo ahorcó? ¿Sí o no? Sí. Pero al fin. La C. A le hizo caso al diablo, no lo azotó, pero sí lo ahorcó. No. B demostró su enojo al ahorcar al diablo. No. C creyó en los argumentos del diablo para no azotarlo, por eso lo ahorcó. No. Y D sabía que la única manera de castigar al diablo era ahorcándolo. D. Pregunta 8. A la mitad de la gente le gusta el café y a la otra mitad no les gusta. Entonces yo por eso creo que no sería una bebida, digamos, para decir como fuera colombiana. No sé si es colombiana, pero
La pregunta 9 es: la FNC se fundó en 1927. Su objetivo es vender café colombiano por todo el mundo. ¿Consideras que el texto te indica cómo elegir el café adecuado para tu gusto? ¿Por qué? Sí, porque digamos te dice la mayoría de cafés que hay. Buenos días. Bueno, Alodi va a comentar el resumen de Inés del Alma Mía para el área de español. Listo, cuéntanos, Alodi, en el primer capítulo, lo que pudiste leer del primer capítulo, ¿qué te acuerdas? El primer capítulo de Inés del Alma Mía fue que Inés vivía en España, pero vivía en España y ella no sabía en sí, digamos, la fecha de su nacimiento actual, y le preguntó a la mamá y la mamá le dijo que nació después de la peste, que llegó a España y tenía... Ya me empecé a trabar con eso. Tenía como de 30 y... No, tenía 70 años, 70. alrededor de 70 70 años. Y luego fue a vivir... En ese momento, Inés cuenta sobre su último marido, ¿no? Sí, ¿Qué pasó ahí? su último marido, que fue Rodrigo de Quiroga, sí, que fue su último marido, que vivía en Chile. Y Cuéntanos, por ejemplo, de este último marido que tuvo Inés, qué edad tenía, era mayor, era menor, qué pasó en ese momento, qué describía Inés en ese momento, qué pasaba con su marido en ese momento. Rodrigo de Quiroga era menor que Inés. Entonces Inés como que se fue acordando cómo iba ¿cómo lo explico? Falleciendo, cómo... Sí, sí, está bien. Sí, falleciendo Rodrigo. ¿Y cómo murió Rodrigo? Rodrigo murió, él quería morir en la guerra, pero lo llevaron, después de la guerra, lo llevaron a la casa y le pusieron la armadura y lo sentaron en su sillón favorito. Y ahí el padre. El padre digamos, lo bendijo. ¿Sí? Ajá, sí. Sí. Y se murió en su casa, ¿no? Se murió en su casa y ya. Listo, entonces en un segundo momento de la historia, Inés se traslada al pasado, ¿cierto? Y ella, ¿qué nos empieza a contar? Inés como se empieza a contar, digamos, la historia de ella hacia atrás, o sea, desde el pasado. Ajá. Se va al pasado. Sí. Que en el pasado que ella vivía en España. Ajá. Con el abuelo. Sí. Y estaba en Semana Santa. Ajá, recuerda la Semana Santa. ¿Qué características hay ahí? Las características de Semana Santa, digamos, son que se tienen, digamos, que ponen las casas oscuras, sí. Oran, no comen, hacen como ayuno. Y también que le salen, digamos, a las personas que digamos, creen creen demasiado, le salen como unos estigmas, muy bien. ¿Qué son qué? ¿Qué son los estigmas? Como ¿cómo se dice? Las marcas. Las marcas de Cristo. Ajá. Las marcas de Cristo. Y Inés
contó que a la hermana le había pasado eso, o sea, le había pasado las estigmas. Le habían salido las estigmas. Entonces la mamá se dio cuenta, ocultó a la hermana, digamos, la curó, le hizo de todo, pero no contó porque si contaba, volvía a la hermana, la gente que les contaba, volvían a la hermana Inés monja. Listo, perfecto. Listo, Aloy. Entonces cuéntanos qué pasó en especial en una Semana Santa. ¿Qué pasó qué pasó con Inés? Inés en una Semana Santa conoció a Juan de Málaga, amor a primera vista. Entonces se empezaron como, digamos, a enamorar. Inés, digamos, perdió la virginidad con Juan, o sea, sí. No sé, así como a 108 metros, ¿sí? Ajá. Y luego, después, o sea, Juan era, digamos, mujeriego y se la pasaba, digamos, en bar y conquistador porque era como guapo. Muy coqueto y era conquistador, Ajá. conquistaba mucho a las mujeres. Y después de todo eso, Inés y Juan se casaron. Entonces después ¿De qué? de la boda, Ajá. se fueron Inés y Juan se fueron a vivir en Málaga, en una casita, sí. Sí, una casita. Sí. Hasta ahí digamos, la relación era perfecta. O sea, digamos, hasta ahí era la relación más bonita, como color de rosa. Pero Juan se empezó como a ir desapareciendo, digamos, ir desapareciendo. Se desaparecía. Bueno, sí, se desaparecía, entonces Inés como tenía tristeza, más enojo, tenía como una mezcla ahí de emociones. Claro, porque él se iba y ella quedaba Ahí sola y abandonada. Ajá, y después él regresaba. Y él volvía, o sea, él volvía, la contentaba, él luego se volvía a ir, luego volvía, la contentaba, era como un ciclo de emociones. De emociones ahí. ¿Y qué pasó después? Entonces después Inés dijo, no, ya, Se cansó. ya me harté, ya me harté. Entonces ahí Juan le iba, digamos, a meter, o sea, la relación de ellos dos ya estaba como más distante, ¿no? Ajá. Más distante. Pero Juan, digamos, le iba a pegar a Inés, pero Inés, ¿qué hizo? Cogió un sartén y se defendió, o sea, cualquier persona realmente. Claro, entonces todo como que culminó en una gran pelea Como en de donde violencia y violencia. Ajá, y entonces Inés Dijo, ¿sabes qué? le pegó con una sartén en la cabeza. Y después de ese momento, ¿qué pasó? Ya, La relación, ¿qué le pasó a la sí, relación? como que se rompió. Claro. Desde ahí ya Juan empezó a ser muchísimo más distante. ¿Con quién? Con Inés, Con ¿no? Inés, sí. Listo. Listo, Aloy. Entonces Inés, después de todo eso, nos cuenta lo que sucedió. Es como un tercer momento donde ella nos cuenta qué pasa después de esa pelea. ¿Qué pasó? Después de la pelea, Juan se quería, digamos, se quería ir. Ajá. Y Inés dijo, pues, bueno, mejor que te vayas porque yo con usted ya no quiero nada. Sí, en el fondo ella quería, pero ¿para dónde se quería ir Juan? Y, espérate, A las Indias. Indias. ¿Y qué quería él ahí hacer allá? conseguir el oro. Sí, era como muy pensado que si se iban a las Indias iban a conseguir oro. Pero yo creo que sí. Ujú. ¿Qué pasó con Inés? Inés quedó viuda, entonces le tocó ir a vivir con la mamá y la hermana. Y a Inés la familia le tocaba como
que la familia estuviera en vigilancia, Ujú. digamos que es Vigilándola. vigilándola. Y tampoco no tenía vida social, o sea, no podía tener vida social porque eso era como una creencia. Sí. Y estaba mal visto, ¿cierto? Mal visto, sí. Y luego Inés fue, digamos, ahorrando. Ella dijo, yo quiero ser libre, Ajá. porque quiero... sí, Y tengo- fue ahorrando fue ¿para qué? ahorrando para poder ir al viaje, bueno, para poder viajar A las Indias. Indias. Digamos, fue usando una plata y la otra la fue ahorrando. Súper bien. Hermana, que si bueno, no sé si decir presta. Sí, Bueno, sí le prestaron. Le da permiso de sí llevarse. le da permiso de llevar a la sobrina, porque tenía que ser alguien para que pudiera viajar como alguien puro. Ajá. Entonces La organicemos familia. esa parte. Ella quería viajar a las Indias y se le dio la posibilidad, sino que le dijeron que tenía que llevar a alguien puro de su familia. Entonces ella le pidió prestada A la sobrina. a su hermana, su sobrina. Sí, porque dijo, no, mi sobrina es la más pura de la familia. Buenos días, Salodi. Entonces vamos a hacer el ejercicio de construcción de palabras a partir de las sílabas, ¿sí? Primero vamos a ver qué letras ves en cada sílaba y cómo suena, ¿dale? Entonces, ¿esta qué letra es? S, la sílaba sí, Sí, muy bien, abajo. la R y la E, re, la V y la va, la S, La E. la R y la I, ri, la S y la sa, la J y la Ja, como la risa, ja. Listo, entonces me vas a elaborar la palabra risa. Entonces vas a ubicar primero ri y después sa. ri, La R y la cual tendrías que buscar. la R y la A. Y la A, ¿estás segura? Porque la R y la A suenan ra. Tendría que buscar la R y la qué. I. Muy bien. ¿Dónde está? Exactamente. Sa. Sa. La esa. Exacto. La S. Muy bien. Listo. Ahora vas a construirme con las que te quedan una palabra más larguita que va a decir rebaja. A ver. Re. La R. Ajá. Re. Re. Muy bien. Va. Va. La V. Ajá. Ja. Ja. La G. ¿La G o la J? J, perdón, la J. Rebaja. Muy bien, ahí está bien. No, esta no va. Eso. Súper.